Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando hoy con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días estamos con nuestra catequesis. Todos los días, queridos niños, tenemos que aprender algo, eso que Jesús nos quiere enseñar. Por eso nuestro programa, Vanessa, ¿cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. ¿Se dan cuenta entonces? Tenemos que aprender, tenemos muchas cosas. Desde chiquititos tenemos que ir aprendiendo, conociendo, que sea parte de nuestra vida y que sea parte de nuestra esencia, queridos niños. Bueno, aprendiendo con Jesús en el día de hoy. Y vamos entonces ahora, Vanessa, por favor, a ver cuál es el tema del día de hoy. ¿Qué es lo que Jesús hoy nos va a enseñar? Porque si tenemos que aprender con Jesús, Jesús nos tiene que decir, queridos niños, yo hoy les quiero enseñar un tema. ¿Y cuál es el tema, querida Vanessa, que Jesús nos va a enseñar? El tema del día de hoy, queridos chicos, es la solidaridad. ¡Qué lindo! La solidaridad. Es eso entonces lo que nosotros hoy vamos a aprender. ¿Qué significa la solidaridad? ¿Por qué tenemos que ser solidarios? ¿Por qué nosotros tenemos que ayudarnos entonces? Esa es la solidaridad. Pero ya vamos a escuchar y vamos a estar atentos. Primero vamos a escuchar desde la palabra de Dios, como siempre, desde la Biblia. ¿Qué nos dice, queridos chicos, desde la palabra solidaridad desde la Biblia? ¿Qué quiere decir la solidaridad en la Biblia? ¿Quiénes son solidarios, queridos chicos, en la Biblia? Y si nosotros tenemos como libro de cabecera, ahí tenemos entonces nuestro recetario. Ay, una palabra un poco difícil. Las recetas. La receta para ser un buen cristiano. Ah, lo tenemos ahí, queridos chicos. Esa es una linda forma de aprender. Una linda forma, entonces, que Dios nos va a ir encaminando, queridos chicos, para hacer el bien. Bueno, vamos entonces nosotros ahora, en este momento, a escuchar la palabra de Jesús que nos van a leer nuestras compañeritas, como siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un maestro de la ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque nosotros entonces reconocemos y sabemos que también tenemos que ser solidarios, que también nosotros tenemos que ser buenos, que también nosotros tenemos que esforzarnos continuamente. Y esta es la gran solidaridad, queridos chicos. Qué hermoso ser solidarios con los demás. Y entonces, ahora vamos a ir enseguida
a un momento en que vamos a disfrutar otros momentos lindos de nuestra catequesis. Y vamos a volver enseguida. Mientras tanto, ustedes tengan su cuadernito, algo para escribir y sobre todo nunca se olviden de tener la palabra de Dios. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y el tema del día de hoy, querida Vanessa, la solidaridad. La solidaridad. Y ahora entonces Jesús nos va a hablar y Jesús nos va a decir en qué consiste la solidaridad. La solidaridad es un valor que se puede definir como la toma de conciencias de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar para su satisfacción. Queridos chicos, escucharon muy bien. Es el deseo, dice, de contribuir. Es decir, que nosotros tenemos que ayudar, quiere decir eso. Ser solidarios, que sale desde adentro, tener el deseo de contribuir, de ayudar, para satisfacer una necesidad de ese hermano. Es decir, yo estoy necesitando algo, yo me siento en una situación difícil y yo soy solidario contigo. ¿Cómo vas a ser solidario conmigo? En la medida en que me ayudes a satisfacer, es decir, a encontrar solución a esa problemática que se me está presentando en la vida, queridos chicos. Y esto es lindo que nosotros podamos entender para poder después ser solidarios con los demás. Vamos a seguir escuchando qué nos dice Jesús hoy en esta catequesis sobre este tema tan importante de la solidaridad. La solidaridad es un valor que hay que fomentar tanto en la familia como en la escuela, así como en otros ámbitos. Qué lindo, queridos niños, no nos olvidemos la solidaridad, es decir, esta ayuda que tenemos que darnos los unos a los otros, dice que tenemos que aprenderlo en casa. Se comienzan las cosas por casa. Así es que si estamos ahí con mamita, con papito, con los hermanitos, tenemos que hablarnos nosotros y decir cómo vamos a ser solidarios, en qué vamos a ser solidarios. Primero entre nosotros, en la familia. Pero también recordemos, queridos chicos, que esa solidaridad tiene que ser siempre con aquellas personas que nos necesitan, aquellas personas que están así sedientos verdaderamente de nuestra ayuda.
Vamos a seguir escuchando un poquitito más. ¿Sabes qué significa esto de la solidaridad? Los niños no nacen solidarios. La solidaridad se enseña a los niños a través de muchas formas y en distintas situaciones del cotidiano. Qué lindo, más lindo todavía esto, queridos chicos. Dice que no nacemos con la solidaridad a cuestas, sino que se aprende a ser solidario. Es decir, abrir los ojitos, mirar quién está a nuestro alrededor, darnos cuenta quién nos necesita, queridos chicos. Esta persona es una persona solidaria. Esta persona es una persona buena. Esta persona es aquella persona que verdaderamente entonces se esfuerza, procura, lucha, se empeña, queridos chicos, por hacer algo positivo por los demás. Pero eso, ¿dónde se aprende? Se aprende en casa. Vanessa, ¿dónde se aprende la solidaridad? En casa. En casa. La solidaridad entonces se aprende en la cuna. Papá, mamá, que son los primeros en ser solidarios, nos van enseñando. Entonces esto también para ustedes, queridos papás, que están allí acompañando a sus hijos. Tenemos que ser primero nosotros solidarios para que los niños después aprendan a ser solidarios. Esta catequesis de la solidaridad en el día de hoy, Jesús nos está llamando, nos está tocando así, nos está diciendo, chicos, padres, familia, sean solidarios. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene, como siempre, el Señor a nuestro encuentro. Leemos la palabra de Dios del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 17, 1, luego del 9 al 10 y luego del 15 al 22. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Señor Shaddai, camina en mi presencia con lealtad. Dios añadió a Abraham, tú guarda mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Este es el pacto que hago con ustedes y con tus descendientes y que ustedes han de guardar. Circunciden a todos sus hijos varones. Dios dijo a Abraham, Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino será Sara. La bendeciré y te dará un hijo y lo bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Queridos hermanos, aquí tenemos la tercera promesa que hace el Señor al pueblo de Israel en la persona de Abraham. En este capítulo 17, como habíamos dicho anteriormente, encontramos el cambio del nombre que le hace Dios. Primero a Abraham y luego a Sara. Primero era Abraham, el cambio de identidad después de ese encuentro y después de haber caminado con él, con Andererata Abraham. Y de Nanderera Mabema Sarai, sino que desde ahora será Sara. Es decir, esa preciosura, quiere decir la princesa Sara. Entonces, queridos hermanos, esto nos invita también a nosotros con esta gran promesa del Señor de ser los continuadores de las bondades del Señor. Peñan de yara y le está diciendo, a través de ti, entonces vendrán las bendiciones. ¿Quién es el que da el berajá, es decir, la bendición al mundo, a la realidad del mundo? Y justamente es el Señor. Pero en este caso el Señor que pone ya en manos de Abraham. En ti serán bendecidas todas las naciones. Y en Sarai, que ahora entonces también cambia su identidad porque ya es elegida de Dios de este pueblo, madre entonces de estas naciones. Desde ahora se llamará Sara, que significa la princesa. Para que entendamos este mensaje y para que nosotros sepamos que hoy Dios ha dejado todo en nuestras manos para que este mundo pueda crecer, se pueda realizar
según los designios del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Jesús. Y hoy con un tema muy importante. Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos chicos? La solidaridad. La solidaridad. Y decíamos que esto tenemos que ir aprendiendo por casa, queridos chicos. Y entonces, ahora vienen las preguntitas, justamente para probarnos y para saber si hemos aprendido esta segunda partecita tan importante en que nosotros vamos a volver a responder. Pero ahora son ustedes, queridos chicos, que me van a responder. Porque la primera pregunta que les hago es, ¿qué significa ser solidarios? ¿Qué es la solidaridad, queridos niños? La solidaridad es un valor que se puede definir como la toma de conciencia de las necesidades de los demás. Muy bien. Es entonces esa toma de conciencia de las necesidades de los demás. Toma de conciencia, abrir los ojitos, darse cuenta y decir, aquí hay una persona pobre, aquí hay una persona que necesita. Entonces yo me estoy dando cuenta de las necesidades de los demás. Fíjense que eso es ser solidarios. Algunas veces nosotros pensamos en tantas cosas que podemos hacer y criticamos a los demás que no lo hagan. Pero sin embargo tampoco nosotros no somos solidarios. Porque ser solidarios verdaderamente es darse cuenta de la necesidad de los demás. Vamos a la segunda preguntita, queridos niños, y atiendan muy bien. ¿Dónde debemos fomentar esta solidaridad, queridos niños? La solidaridad debemos fomentarla tanto en la familia como en la escuela. Qué lindo. En la familia como en La escuela. la escuela, queridos chicos. Tenemos que fomentarla entonces en la escuela también. Pero sobre todo, nosotros sabemos que tenemos que fomentarla en la casa, en la familia. Papá, mamá, que me ayuden a ser solidario. Es decir, a hacer las cosas por mis hermanitos, a hacer las cosas por los demás, a entregarme de lleno y de corazón hacia las otras personas. Esto significa entonces ser solidarios, queridos niños. Díganme de nuevo entonces, Vanessa, ¿dónde aprendemos a ser solidarios? En la familia y en la escuela. En la familia y en la escuela. Son estos lugares importantes donde nuestra sociedad nos pone ahí a prueba. En la familia, en la casa, para que papá, mamá me ayuden a ser solidarios. Y en la escuela, porque también nosotros ya lo vamos poniendo en práctica entre los compañeritos. Y la maestra me ayuda a ser solidario. Y vamos ahora a una tercera preguntita, queridos chicos, y atiendan muy bien. ¿Nacen los niños siendo solidarios, queridos amiguitos? ¿Sí o no? Los niños no nacen solidarios. Se les enseña a ser solidarios en la familia. ¡Qué bien! Entonces tenemos que saber eso, que la solidaridad es un aprendizaje. La solidaridad es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo desde nuestra cuna, decíamos. Papá, mamá, que estamos escuchando, recordemos esto. La solidaridad se aprende. La solidaridad, entonces, cada uno de nosotros va haciendo crecer en su corazón. Y eso tenemos que ayudar los papás, para que nuestros niños sean solidarios. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros vamos terminando por el día de hoy nuestra catequesis con este tema tan importante, Vanessa, este tema tan importante que es La solidaridad. la solidaridad. Entonces ahora vamos a rezarle a nuestra mamita, que fue la primera en ser muy solidaria con nosotros, que le trajo nada más y nada menos que a Jesús, a su Hijo, y nos dio totalmente para que nos salve. Entonces vamos a juntar nuestras manitos y vamos a decir la oración que el ángel mismo le dice a María cuando le saluda, y así también nosotros le saludamos a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos vamos despidiendo por el día de hoy y volvemos la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.